Xavier. Ahí se conectó, Listo. ahí la vi conectada. Bueno, arrancamos, ¿les parece que arrancamos con esta edición especial del ciclo Tinta Fresca? El autor nos cuenta su obra, este espacio que de alguna manera abre la Fundación La Balandra para dialogar con las autoras, los autores, conocer un poco el proceso de creación, la trastienda, ¿no?, que atraviesa cada libro hasta que llega a nosotros, los lectores. Le pido a la gente que se conectó, que está siguiendo, que por favor se mutee, apague el micrófono, como siempre nosotros, Hola. después la segunda mitad de este encuentro, ahí puntualmente, Facu, que apagues el micrófono para que podamos tener una charla lo más prolija posible y después, como siempre, abrimos a la participación de todos ustedes, que le puedan preguntar a Alejandra lo que quieran, hacer comentarios, charlar, bueno, lo más horizontal posible, como siempre, como cada encuentro. Agradezco también a Carlos, nuestro técnico de sala, por posibilitarnos este encuentro y seguramente Carlos a lo largo de la charla en el chat va a ir poniendo la información respecto de las próximas actividades que va a tener la Balandra en las semanas siguientes, un poco la agenda que tiene la Fundación La Balandra. Hoy vamos a estar hablando lo veíamos, charlábamos recién con Alejandra Camilla a propósito de su libro La paciencia del agua sobre cada piedra, que publicó Eterna Cadencia este año, que ya va por la 4ª edición y que por supuesto como lector me maravilló. Pero eso lo vamos a charlar, a decir después. Saludo ahora sí formalmente a Laura Galarza y a Nati Neo Poblet, mis dos amigas que hoy van a estar moderando conmigo este encuentro. ¿Cómo están? Están muteadas las Hola, dos, ¿eh? Gastón. No, yo estoy acá. Ah. ¿Cómo Bueno, están? Bueno, un saludo a todos. Gracias a la Balandra por invitarnos. Estamos, nada, siempre felices de estar con ustedes, que son unos genios y con Alejandra, bueno, que la queremos muchísimo. Ya hemos hecho video de la solapa sí, con el eso libro. para que, bueno, Laura y Natalia son quienes dirigen la Solapa Libros. Cuéntenos un poquito de qué va, de qué trata la Solapa. Bueno, La Solapa es un canal que creamos con Nati y con Carla Quilanti, que es nuestra productora, ya hace 5 años, vamos por la 7ª temporada, y es un video que sale todos los miércoles a las 9 de la mañana, de 4 o 5 minutos de duración, donde recomendamos un libro. En el comienzo eran 2, pero bueno, en estas épocas así de comidas rápidas, tratamos bueno, de llevarlo a un libro porque nos parecía que con 2 nos era muy complicado profundizar, aunque tenemos una sección que ya se llama Nos Recomendamos, donde cada una sí ahí recomienda un libro a la otra, entonces suelen ser 2. Pero bueno, y el objetivo es, así como nació La Solapa, como un encuentro de 2 amigas que se recomiendan libros, ¿no? Decimos, no tenemos ningún tipo de compromiso editorial, así que todo lo que recomendamos es justamente eso, lo que nosotras leemos y que nos va pareciendo que se puede compartir y que tiene que estar por delante de la cantidad de ofertas, ¿no?, que hay cuando uno entra a una librería. Ujú. Sí, Bueno, también, bueno, arrancamos, sí. aprovecho para saludar a Gastón, a Alejandra, bueno, y a Laura, y a todos los que están hoy acá. Pero bueno, también en la solapa un poquito la idea es el hecho de que tenemos gustos distintos con Laura. Entonces eso tal vez también suma un poco al momento de la recomendación. Gracias por estar, las dos, ¿eh? Encantado de hoy compartir esta moderación con ustedes dos. Un breve repaso chiquito de la biografía de Alejandra Camilla. Nació en Buenos Aires, publicó los libros de cuentos Los árboles caídos también son el bosque y El sol mueve la sombra de las cosas quietas. Recibió varios premios y distinciones, entre ellos el de la Feria del Libro de Buenos Aires, el del Fondo Nacional de las Artes, el de la Fundación Victoria Ocampo, entre otros. Hoy, como decíamos,
nos convoca el libro de relatos, de 16 relatos, La paciencia del agua sobre cada piedra. Y me gustaría arrancar con una sensación como lector que tuve, Alejandra, de... el primer cuento es Sola, que arranca con una frase que también está destacado y remarcado en la contratapa, que es: toda la oscuridad del mundo cabe en una habitación pequeña. ¿No? Es una oscuridad que lo ocupa todo. No tiene medida, escribís después, como Dios o como el miedo. Y lo que me pasó como lector es una sensación similar, no sé si de la oscuridad, pero sí que tus relatos de alguna manera me confrontaron con mis miedos, con algunos temores, y que me sentí como lector siendo esa especie de habitación pequeña y los miedos ocupándome, siendo mi único inquilino, esos miedos, ¿no? Siendo mis únicos inquilinos. Y te pregunto, de curioso, porque por ahí no es mi propia análisis de tus relatos, si tuviste ese objetivo al escribir estos 16 relatos o el objetivo general de confrontarnos a nosotros como lectores con estos miedos, o si en definitiva, bueno, nos estás compartiendo tus propios miedos y temores, como esta gran oscuridad que habita tu mundo interior. Y te doy formalmente la bienvenida, ahora sí, Alejandra. Ok, bueno, hola a todos, muchísimas gracias. Gracias también a las chicas, a Laura, que la conozco hace millones de años, a Nati y especialmente a Gastón, son las 4 de la mañana para él. Está en Vietnam, así que muchas gracias. No, un placer enorme. Y a cada uno de ustedes, porque estar un sábado a esta hora acá, nada, se agradece. No, yo no tengo una idea como pedagógica, digamos, cuando escribo. Eh, Todo lo contrario. Como vos decías en la segunda opción de respuesta, yo escribo primero para mí, eh, y después publico para compartir. Pero en el momento de la escritura, con lo que confronto es con mi propio miedo, ¿no? Y donde profundizo es en mi propio miedo. Y creo que ese modo es más efectivo a la hora de llegar al otro, porque una actitud medio baja línea o pedagógica creo que es menos efectiva. Además de que me resulta menos interesante, es menos efectiva, porque yo tomo mi miedo, profundizo todo lo que puedo y lo pongo ahí en el texto. Y creo que es como un acto de sinceridad que es respondido con la misma clase de entrega por parte del lector. Eh, Así que no, yo no pienso en los lectores en el momento de escribir, sí al momento de publicar. Y esa frase me parece que tiene que ver con toda una idea que hay a lo largo del libro, ¿no? Sí, sí. Como de estas cosas universales, como la oscuridad, también en un sentido metafórico, ¿no? Que cabe en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros cabe todo el miedo del mundo, toda la libertad del mundo, todo el amor del mundo, más allá de que somos habitaciones pequeñitas, ¿no? Sí. Entonces, me pareció que es una idea que tiene que ver con todo el libro. Me pareció bueno empezar por ahí. Laura, Nati. Sí, yo quería agregar una cosita, una pregunta, ¿no? A mí me da la sensación, Ale, cuando leo tus cuentos, que hay algo como de la descompletud, que no es lo incompleto. O sea, algo del descompletar, ¿no? Del ir deshojando, de ir desmembrando
casi como si fuese pelar, digamos, una cebolla con las diferentes capas y que vos en ese mismo escribir te vas encontrando con algo, pero que tiene que ver con un descompletar, que no es lo incompleto, ¿no? Como que me parece que en tu escritura hay algo de eso. Eh, no sé vos qué pensás o si Sí, tenés esa misma vivencia, no sé. sí, totalmente, Nati. Yo tengo, mira, dos cosas. Una frase favorita de Saint-Exupéry que dice que un texto no está completo no cuando ya no se puede agregar nada, sino cuando ya no se puede quitar nada. Y yo en estas entrevistas aprendo un montón de la gente, o que me entrevista o que leyó lo que escribí. Y una vez un chico de una radio, yo intentaba explicarle y él me dijo la frase perfecta. Me dijo que mi escritura crece por despojo. Y me Exacto, claro. pareció bellísima la frase, además. Mm. Eh, sí, yo intento crecer por despojamiento, digamos. Que me parece algo además aplicable a muchos órdenes de la vida, ¿no? En Bueno, ese porque creo sentido, que ah, combina, ¿no? Algo del dolor y, y el encuentro con otra cosa, como que en ese descubrimiento hay una reinvención. Eh, sí, no sé si hay una reinvención. Yo cuando estoy en el proceso de escritura no siento que esté inventando nada. La sensación es más de descubrimiento, es de algo que estaba ahí y que yo recién me entero, ¿no? Mm. Ah, ahí está. Mm. Pero no de que yo lo cree, lo esté Ujú. creando. Sí, decía reinvención para de una, de en ese momento del descubrimiento, ¿no? Hay Sí, como una vuelta de otra cosa. sí, totalmente. Bueno, la escritura, ya a esta altura es cliché decirlo, pero es una forma de autoconocimiento, ¿no? Ujú. Tanto como la lectura. Por esto mismo que decía Gastón antes, yo pongo mi miedo arriba de la mesa. Cuando viene el lector, lo que ve será su propio miedo Claro. a partir del mío, ¿no? Pero sí, así nos vamos reinventando. Sí. Alejandra, en ese sentido, ¿no? Esto de ir como despojando la escritura, concretamente, ¿cómo trabajás ese, digamos, cómo haces ese proceso, ¿no? Me imagino la reescritura, es decir, frente a un texto que vos tenés que reescribir, ¿cómo es tu método de trabajo en el sentido de la economía? Mira, ahora O si no, no, no importa, no importa. en Ahí, este momento no estoy Gracias. dando talleres y clases y eso, pero estoy preparando dos que voy a dar, ¿no? Y van a ser muy cortitos, entonces pensaba que quería proponer eso, mi forma de escribir. Entonces la idea es, no sé, después que pasara hacerlos escribir, que lo hice un par de veces en talleres, hacerlos escribir un montón sobre algo, como juntar información, pero información que tiene que ver con inventar, ¿no? Con investigación, ¿no? Y después, cuando tenés toda esa foto completa, hacer el recorte. Entonces, de ese modo también es en el que yo trabajo. Por ejemplo, cuando elijo lo que quiero contar, le doy muchas vueltas en mi cabeza, pero es como si en esas vueltas fuera formando todo el paisaje. Y después cuando me siento a escribir,
escribo los pedacitos de ese paisaje que me parece que son claves para que el lector pueda ver todo ese paisaje, pero en clave síntesis, digamos. Y No una vez sé que si bajás esos pedacitos, después de esos pedacitos, ¿también hay un trabajo de reescritura sobre esos pedacitos? Y en caso que sea así, ¿cómo lo haces? Sí, hay muchísimo trabajo, porque aunque sean pedacitos, después voy con la podadora y no hay una sola vez que yo pueda pasar por un texto sin corregirlo. De hecho, a veces cuando voy a lecturas, edito cuando estoy leyendo, porque no siempre encontrás algo. Eh, Porque si no sería perfecto, no es perfecto el texto nunca. Es otro texto, pero siempre es perfectible. Por Yo me eso da quedo, tranquilidad publicar también, ¿no? Porque si no, estaría todavía con el primer texto que escribí en mi vida. no soltaría. Lo leí en un artículo analizando tu obra, ¿no? Y había un textual que decía exactamente eso, ¿no? Que un poco volverías a corregir casi de manera perpetua tu primer libro de relatos y que publicar es una manera también de desprenderse, ¿no? De emanciparse un poco de la obra. Eh, hay cruces de personajes en los relatos, ¿no? Yo me anoté uno que era entre la garza y la herencia. En esos relatos hay personajes que coinciden, que son los mismos desde otra mirada, otro fragmento de sus vidas vas narrando, ¿no? Pero lo tomo eso como ejemplo para, yo me quedo mucho con la figura, ¿no? Con todo ese metamensaje que me parece que tiene tu libro sobre esta sensación de que cuando desaparece eso que nos enemista o el enemigo físico, también un poco desaparecemos nosotros, ¿no? Como que en ese vacío vos lo haces físico o lo completás con algo físico, ¿no? Decía, desaparece ese hombre que me disputaba el alambrado y la propiedad de mi territorio y cuando me entero que muere, también muero yo. Ese otro que me termina de completar. Hay otra idea sobre el cuento del baño, ¿no? Hay como una búsqueda también circular en tus relatos, no terminan nunca, ¿no? Es como que se reinician, terminan y se reinician. ¿Cómo construís esto? Y si es parte también de tu búsqueda cada vez que construís un relato. Sí, otra cosa que me encanta de estas entrevistas es que eh, m- me están hablando de los cuentos, pero me dicen cosas que yo creo profundamente y que nunca me las había formulado de ese modo. Por ejemplo, estamos constituidos de vínculos. Mirá si te sacan todos los vínculos de los que estás hecho, te caes en pedazos, no queda nada. Ujú. Y esto es un poco lo que les pasa a Jauregui y a Leiva. A Leiva. Y de hecho, yo escribí primero La Garza y, y a Leiva lo quería hacer así como antipático, un personaje como negativo, ¿no? Y hice todo el esfuerzo que pude, pero me caí muy bien Leiva. Y a todo el mundo le gusta Leiva, Leiva, a sí. pesar de que es gruñón, mala onda, peleador, solitario. Y, y Leiva venía con Jáuregui pegado. Entonces, y justo en el cuento de la garza lo que quería hacer era jugar con esta idea de los puntos de vista, ¿no? Mm. Así como estamos constituidos por vínculos, todo es subjetivo, ¿no? Eh, ese mismo vínculo mirado desde un lado o del otro es algo diferente. Entonces quería jugar con eso en la garza y justo me vino Leiva con Jauregui pegado, pero por la estructura tan... La garza tiene una estructura bastante complicada, Sí. como una especie de...
yo cuando se lo trataba de explicar a mi editora le decía, son como engranajes, pero engranajes deformes, porque no encaja todo perfecto en el sentido de que una época de la vida que para uno es muy importante, para el otro tal vez no existió, y son todos engranajes deformes. Por eso chirrían y hacen ruidos extraños. Entonces, en esta especie de máquina que estaba haciendo con la garza, no me entraba Jáuregui en ningún lado. Entonces, por eso lo tuve que poner en su propio cuento. Pero es otro de mis temas así que me obsesionan, como dicen, los vínculos. Sí, y hay un coqueteo con lo paranormal también, ¿no? Con lo irreal. Esto, decía, yo citaba el cuento del baño, ¿no? Que hay ahí también una cosa, no digo de ciencia ficción, porque sino como de dos universos, uno más real y el otro casi paranormal, ¿no? Se coquetea Es- con esos universos. Desde el punto de vista literario, podemos decir fantástico, Mm, pero para mí no tiene que ver solo con lo literario, para mí la vida es de género fantástico, no solo algunos cuentos. Entonces me termina pareciendo medio realista lo que es claro, fantástico. claro. O redefinamos los términos de lo que es realista. La vida misma no es realista, la vida es tirando a fantástica, con esta intromisión de lo que vos llamás paranormal, o a veces a mí me gusta llamarlo lo invisible, Mm, porque es como que no tiene, es como un término bastante limpio, ¿no? Eh, y hay una frase de San Agustín que me encanta que dice, lo invisible no es ausente. Como que eso otro para mí está presente todo el tiempo en lo visible. claro. Esto ¿Nati? tal vez me hace pensar que tu escritura creo que sucede en un entre, ¿no? En un entre, puede ser entre lo invisible y lo visible, entre lo fantástico y lo real. También algo, digamos, en esto de entre también lo animal y lo humano, ¿no? Lo occidental y lo oriental, como que es- sucede en ese entre. Me encanta lo que decís, Nati, porque yo creo que todo lo más interesante sucede entre. Em, la diferencia, de hecho, entre Oriente y Occidente, en Occidente, vieron que se habla de que la cultura occidental es dualista, tipo es esto o esto, ¿no? En cambio, la cultura oriental integra esto y esto, porque las cosas suceden entre, porque hay oscuridad y luz, pero lo que suele haber en general es la mezcla de la oscuridad y la luz, y hay, no sé, negativo y positivo, femenino, masculino, arriba, abajo, vacío, lleno, y casi todo está en el entre, ¿no? La acción ocurre entre. Sí, es Eso, como agregar el i. de hecho, los chinos dicen eso, ¿vieron el yin y el yang? No son como dos cosas opuestas. Lo que ocurre, ocurre entre uno y otro. Eh, lo que ocurre es el juego entre estas dos polaridades. Entonces me encanta lo que me decís. Gracias. Ale, yo creo que eso justamente es, bueno, nunca me voy a olvidar cuando te leí hace mucho tiempo por primera vez, y creo que esto que estás diciendo eh, de Oriente y Occidente, digamos, fue lo primero que me impactó de tu escritura. Yo dije, acá hay algo diferente,
acá hay una autora diferente, y creo que lo que me impactó fue eso, ¿no? Es decir, como esa alquimia entre Oriente y Occidente. ¿En qué sentido? Tenés, o sea, tu escritura tiene la contundencia, digamos, como ¿no? Una flecha que se dirige muy certeramente, pero a la vez tenés todo un clima y una atmósfera que es más oriental, ¿no? Que es esta atmósfera como de continuidad. En ese punto te quería preguntar, en relación a tus a tu formación como lectora para escribir, ¿no? Es decir, ¿cuáles fueron esas lecturas que te influyeron, que te hablaron a la hora de escribir? Em, a la hora de escribir es como algo mucho más reciente. Yo creo que mis lecturas me formaron a la hora de existir, digamos. Eh, yo empecé a leer desde chica y la lectura fue muy importante para mí desde muy chica. Entonces, creo que si no hubiese leído las cosas que leí, no sería quien soy, no como escritora, como persona, con las cosas malas y buenas, no sería quien soy. Y sí tengo algunos escritores que recuerdo puntualmente cuando los leí el mazazo que fueron para mí en la nuca. Uno fue Clarice Lispector, porque yo en general me formé con una biblioteca muy clásica. En la casa de mis padres había una habitación grande que decíamos la biblioteca, que tenía libros de arriba abajo, sillón de lectura, lámpara de lectura, todo eso, muy clásica. Y entonces, cuando leí Clarice, no tenía nada que ver con lo que yo había leído hasta ese momento en mi vida. Yo tendría 19 años en ese momento. Y, y me acuerdo hasta dónde estaba físicamente todo, porque fue como una tremenda revelación. Y si hasta ese momento yo me había formado con una biblioteca clásica y hoy diríamos patriarcal, digamos, eran todos hombres, mis grandes nombres literarios. Cuando decís clásicos serían... Dostoyevsky, Flaubert, por ejemplo, los americanos, que hace poco me di cuenta la importancia que tienen para mí los americanos y creo que para todos los escritores argentinos. Ordenando la biblioteca nada más, no me hubiese dado cuenta, no era consciente, pero ordenando la biblioteca, la ordené por países y tengo 10 veces más de libros americanos y para colmo americanos como siglo XX, relativamente nuevos para mi cabeza. Pero eso es más reciente. Y anterior era clásico, ya te digo, para mí sobre todo los rusos y franceses. Entonces yo venía leyendo hombres y clásicos también en el sentido de estructura, de cómo se dicen las cosas, qué temas se tocan. Y de repente leo una mujer que está medio loca y que me habla 20 páginas de un huevo. Y con una fluidez, porque una cosa es el fluir de la conciencia de Molly Bloom y otra cosa es el fluir de la conciencia de Clarice, que es totalmente caótico y como atrevido, ¿no? Entonces,
cuando leí eso, para mí fue un antes y después. Dije, y si yo hasta ese momento me venía sintiendo acompañada por todo lo que leía, ahí mucho más, porque mujer, loca, viva, eran tres cosas que yo tenía, digamos. Claro, Entonces y no me sentí americana, muy... ¿Cómo? y no americana. Y no americana. Entonces me sentí como, wow, como no lo hice 20 años más tarde, pero en ese momento yo ya sentí, se puede escribir así como yo pienso, digamos. Se puede tener esa libertad que tengo adentro de mi cabeza, se puede tenerla en un texto. Tardé 20 años en hacerlo, pero creo que la patada inicial fue ese texto de Clarice. Con esto que decías, Alejandra, de tardé 20 años, había leído que vos te autodefinís como lenta, no solo para escribir, ¿no? Decías, si canónicamente se dice que se debe publicar un libro cada 2 años, yo lo hago cada 4, pero llegué tarde a la publicación, llegué tarde a la maternidad, y es llamativo, ¿no? Cómo te autodefinís como alguien que llega tarde o que es lenta en el ejercicio de los distintos ámbitos de su vida. ¿Por qué lo interpretás de ese modo? Más allá de lo convencional, ¿no? Pero lo convencional te hace de referencia y yo me doy cuenta que hago todo más lento. Que hablás más Eh, lento, decías vos, hablo más lento que... hablo lento, escribo lento y lo bueno es que pude encontrar el lugar donde eso es aplicable, explotable, digamos. Hace poco en una entrevista les contaba que en algunos momentos es desagradable. Por ejemplo, hace unos años fui a una guardia y le estaba contando al médico lo que me pasaba. Pobre médico, estaría tapado de urgencias, qué sé yo, y yo estaba hablando y él me empezó a hacer así, como, como darme cuerda, como que me apure. Y, pero bueno, en la literatura me sirve mi lentitud, qué sé yo, para detenerme en donde me interesa y también hacer textos que tienen un ritmo más lento, que también los lectores me dicen que los ayuda a ellos a bajar un cambio. Eh, Encontré dónde explotar mi lentitud, que no quiere decir que no siga siendo mala en otras cosas, que Mal. me sea una desventaja en el resto de la vida. ¿Les parece, chica, que hagan preguntas ustedes dos ahora y después habilitamos el micrófono para que la gente participe, pregunte y, bueno, o comente lo que les parezca? Bueno, Sí, no hay claro. problema. Yo estaba pensando también un poco en lo bello, pero lo bello de la escritura, no solamente por la belleza en sí misma, sino también por el dolor de la existencia, ¿no? Y lo pensaba un poco en tu escritura, y bueno, la escritura de Clarice Lispector también, ¿no? Tiene algo de esto, de que son escrituras que yo suelo subrayar mucho, porque tienen frases como muy poéticas y a la vez tienen una contundencia del dolor de existir, no sé, y con cierta paradoja. Un poco lo pensaba, bueno, nada, esto como de lo bello, ¿no? Que me parece que tiene. Es que de algún modo continúa lo que decíamos recién. Yo no sé lo que les pasa a ustedes, pero a mí lo que me pasa es que cuanto más lento voy, más veo belleza. Eh, y la belleza, como Jáuregui y Leiva, la belleza trae su otro lado, es lo efímero, lo efímera que es y la tristeza, ¿no? La tristeza de la vida.
Claro, porque Eh, es en ese punto de detención y de contemplación, y que eso exacto, está, pero después desaparece, se fuma. es así. Es Sí, una por eso lo... definición de la vida lo que diste, Nati. Pero bueno, Ale, lograr eso en la escritura es difícil. pensaba cuando decías de tus lecturas, ¿no? De los clásicos, y pensé para mí, te lo comparto, dije, bueno, por eso Abelardo la aceptó en sus talleres, porque Abelardo tenía esta fama de que en la primera entrevista te preguntaba qué habías leído y si no habías leído Dostoyevsky, Tolstoy, te mandaba de vuelta. Quería preguntarte específicamente por él, cómo fue, digamos, este recorrido, qué fue lo que te aportó el taller de Abelardo Castillo y tu formación, ¿no? Eh, en el taller de él, qué fue lo que te aportó, lo que guardás, los recuerdos que tenés. Qué lindo que me preguntes por él. Me gusta siempre traerlo. Sí, era importante leer para entrar al taller de Abelardo. Tenías una entrevista en la que te pasabas 2, 3 horas hablando de libros y era muy divertido. ¿Y qué me aportó? Lo que me aportó no tiene que ver con cuestiones técnicas de la escritura, sino con una cuestión más espiritual. De hecho, en esa primera entrevista, él me dijo, yo lo escribí en la contratapa de Ser Escritor. Él me dijo, bueno, yo no sé qué es lo que vos pensás que te puedo enseñar. Y yo le dije, no, no vengo con una idea de quiero que me enseñe esto. Yo quiero estar cerca de usted y como un árbol, yo estoy cerca y si cae algún fruto podré recogerlo. Y me dijo, es muy oriental eso. No sé, bueno, y me aceptó. Y, y creo que ese fruto fue el grado de compromiso de Abelardo, que él consideraba que era esencial para ser escritor. Entonces, y lo exigía. Entonces, creo que eso es lo más importante que me dejó, como un compromiso con la literatura. Lectura o escritura, no importa, ¿no? Son los dos lados de lo mismo. Una maravilla, un maestro, ¿no? Un maestro. Tuviste como ese Ah, privilegio, qué bueno. sí. Bueno, Gastón, adelante nomás. Así No, todos, hay un montón de preguntas en los chats. hay un montón. Me quedo, la última, leo acá Jorge, no sé si Jorge quiere habilitar el micrófono y preguntar, si no leo lo que puso en el chat. Puso Jorge, ¿no? Dice, me impactó mucho en las tres sillas la presencia de la ausencia, una fuerza impresionante del mismo modo que el peso de los silencios. ¿Esos silencios surgen naturalmente o son frutos de ese proceso de despojamiento del que hablaba antes? Pregunta Jorge. Como ese silencio, Esos silencios, no sé si los tuyos, Alejandra, o los que están en el relato de las tres sillas, eso es lo que no me queda claro. Si no esos importa, no silencios importa. surgen naturalmente o son fruto de ese proceso de despojamiento del que antes hablabas. No, porque el silencio para mí, quiero decir, no son fruto del despojamiento, sino que yo tomo el silencio como una forma más de la comunicación en la escritura y en la vida, ¿no? Si a ustedes alguien les deja de hablar o no les contesta, les está diciendo algo muy claro, ¿no? Ujú. Entonces, algo así. Yo intento incorporar el silencio eh, en lo que escribo, ¿no? Como me parece un elemento como contundente, pesado,
que utilizamos en la vida cotidiana, por eso también lo quiero utilizar cuando escribo. Además de muy hermoso y muchas veces mucho más claro que las palabras. Mira, en teatro no se usan unas máscaras. Y una vez yo escuché un actor de teatro no que decía algo así como, porque una cara puede estar mintiendo, una máscara no. Y queda como la máscara limpia y los gestos que hace el actor. Y creo algo así pasa con las palabras. Las palabras pueden estar mintiendo. En cambio, los silencios no. Hay pregunta, bueno, dice Eduardo Gianatelli, dice, lo maravilloso de tus textos es que en ellos las palabras adquieren para nosotros un significado distinto al que le damos normalmente, producto de esas mezclas de tus culturas occidental y oriental. Le manda abrazos. Una anécdota, hace poco acá en la Universidad de Hanoi hay un departamento de español y presencié una clase sobre Borges y uno lo tiene a Borges categorizado como un autor universal, nuestro gran escritor universal. Y charlando con los vietnamitas te das cuenta que es occidental, claramente es occidental Borges. De Oriente tiene gotitas, ¿no? O sea, la perspectiva, nosotros tenemos una perspectiva muy distinta. O la percepción que tenemos de lo oriental es muy difuso, ¿no? Básicamente un gran desconocimiento, un gran vacío tenemos ahí. Y a lo mejor tu literatura completa ese vacío a nosotros como lectores, ¿no? Lo pienso a partir de esta reflexión que hace Eduardo. Te digo la pregunta que hace Mónica, que dice, me gustaría que Alejandra nos comente cómo construye la tensión en sus cuentos. La tensión tiene que ver con esto que decía Nati antes, del entre. La tensión es como la relación entre dos fuerzas opuestas, ¿no? Y siempre que, no sé, haya oscuridad o haya alegría o haya vida, va a estar de algún modo en tensión con su polo opuesto, ¿no? Entonces, yo creo que profundizando, la tensión sale sola. Lo que quiero decir es que no necesito inventar grandes conflictos. Hasta cuando me propongo escribir la escena más simple, la tensión surge sola. Por lo mismo que decía antes, con lo que decía Nati también, que descubrís la belleza, ¿no? Y enseguida aparece la tensión porque descubrís que es efímera. Mm. La tensión aparece si profundizás lo suficiente, surge sola, no es necesario inventarla con una trama. Pregunta Rosana, ¿tenés rutinas para escribir? No, mira, recién ahora voy a tener un lugar para escribir físico en mi casa porque tengo el escritorio donde les estoy hablando está en mi habitación. Entonces estaba pensando, bueno, ¿dónde puedo hacerme un lugar? Y me di cuenta que tenía un vestidor. Y yo siempre uso las mismas 3, 4 cosas, no sé para qué quiero un vestidor. Entonces dije, voy a hacer un escritorio en el vestidor. Y me hice esos placares que están ahí, son nuevos. Así que voy a poner la ropa ahí y
y recién voy a tener un escritorio bien armado, chiquitito, pero bien armado. Así que mi rutina es muy sencilla. Una vez que yo siento que los cuentos me persiguen, no todos los días se me ocurre algún cuento. Una vez que agarro uno y digo, bueno, está bien, este lo voy a escribir, lo dejo en mi cabeza como macerando, armando todo esto que le decía antes a Laura, como toda la gran historia, la macro, y después cuando siento que conozco todo ese paisaje, me siento en cualquier lado y no me importa ni el horario, ni si es en un cuaderno, en la compu, en un escritorio o en un bar. No necesito nada en particular. Bueno, ahí la tenemos a Ruti Kravets, que se animó y levantó la mano. ¿Cómo estás? Buenas tardes para vos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy a la mañana compré tu libro, todavía no lo leí, pero bueno, he quedado muy impactada con un cuento que había leído tuyo, con una actividad de la Balandra, que es Un desayuno perfecto. Mm. Y en ese cuento, ahora cuando vos hablabas, yo recordaba el cuento y decía, no hay ni siquiera hay tensión, me parece a mí en ese cuento, por Dios, estoy hablando delante tuyo, es tu palabra, ¿no? Pero es lo que al leerlo yo decía, y ese cuento es un cuento que no tiene tensión, ¿no? Es un... ¿Cómo armaste ese cuento? Qué Ese brillante. cuento, lo que pasa es que a veces a mí me encanta cómo lo explica el tema de la atención, cómo lo explica Lucrecia Martel, que me encanta. Eh, Ella dice, tenemos la idea de la atención del cine de Hollywood, ¿no? Que es la atención de qué va a pasar. Eh, Eso no es la atención. Es como una atención medio superficial la del cine de Hollywood, tipo que viene un tipo con un cuchillo o algo. Eh, la atención, por ejemplo, que le interesa a Lucrecia Martel y que hay en su cine, es la atención de la vida cotidiana, la atención real, la atención que tiene que ver con la vida, pero hasta a nivel microbiológico, ¿no? Esa es la verdadera atención. Entonces, desde ese punto de vista, eh, Desayuno Perfecto tiene muchísima atención, por eso también tiene que ser tan cortito. Cuando yo lo escribí, lo llevé al taller de Abelardo. eh, por ejemplo, desde el punto de vista de esta atención que yo te digo, tiene mucho más Desayuno Perfecto, que es una señora que va a hacer un desayuno nada más, mucho más que muchos cuentos de un tipo que viene con una escopeta a matar a una familia. No sé, la atención real es tiene otro sentido, tiene que ver justamente con el sentido de las cosas. Cuando yo lo escribí, lo llevé al taller de Abelardo, lo estaba leyendo y en un momento hablo de un jabón de cocos y digo que alguien tuvo que hacer esto y lo otro para que vos tuvieras tu jabón de cocos y te lavaras las manos este día en Tokio. Y Abelardo me dijo, ¿en Tokio? No. Yo le dije, sí, en Tokio. No, 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 en Tokio no, me decía Abelardo. Y yo decía, ¿qué me está discutiendo? Y me dijo, bueno, no importa, seguí leyendo. Yo seguí leyendo y después le dije, ¿por qué me decía lo de Tokio? Y me dijo, porque era muy claro que algo muy terrible iba a pasar. Y yo pensé que era la bomba atómica. Por eso te digo, ese tipo de tensión, lo que Abelardo intuyó y dijo, acá va a pasar algo muy terrible, esa es la verdadera tensión, es la misma que hay en la vida, ¿no? La vida no viene en tipos con un cuchillo persiguiéndote, pero vos vivís en tensión. De hecho, la tensión te mantiene viva y de pie y hacia adelante, ¿no? Ese tipo de tensión es la que me interesa más, ¿no?
Un bocadillo, ¿no? Ale, pensaba Sí, esto, Castillo, ser escritor. Hay una frase en Ser escritor que dice, un novelista, cuando ve que alguien se cae en la calle, se pregunta qué va a hacer a continuación esa persona. Y un cuentista se pregunta por qué se cayó. Totalmente, totalmente. Y a mí me resulta más, debe ser porque soy cuentista, en un sentido genético, me resulta mucho más interesante la pregunta de por qué. ¿Qué va a hacer? No, no me importa mucho si va al hospital o, o no sé, o le cuenta a la mujer. En cambio, ¿por qué? Puedo profundizar un montón ahí. ahí No me está, acordaba de esa frase. ahí está, no sé si en el cuadradito que me figura como Exo PC Cristina 10, no sé si ahí lo veía el señor levantando la mano, no sé si quiere preguntar o si están muteados, están muteados. Antes de Yo sí habilitar a... quiero preguntar. Sí, pero lo que pasa es que lo veía levantando la mano y que a lo mejor quería preguntar y como Sí, no sí, conocía... Ah, ahí está, sí, sí. ¿Cómo Ahí está, está. señor? quiero preguntar. Sí. Hace 3 semanas la vimos a Alejandra en la Feria del Libro. Por eso yo quiero el libro usado. Pero yo quisiera preguntar primero por su hermoso papá. ¿Cómo anda? ¿Bien? Eh, En segundo lugar, desearle, por supuesto, un feliz día mañana, porque hay que deseárselo realmente, ¿no? Y en tercer lugar, que nos tiene fascinado a mi pareja y a mí los libros de ella, que los tenemos, por supuesto. Lo más importante es su belleza para escribir. No agrede, tiene la maravillosa virtud de entrar en la gente con toda su calidez humana que tiene, que es enorme. Yo le regalé un libro mío, tuve el atrevimiento de hacerlo, y lo agradeció como si hubiera recibido un Borges inédito, más o menos. Este, bueno, y quiero preguntar si seguirá escribiendo para siempre, como porque para mí es una de las más grandes escritoras argentinas, perdonando inclusive la mujer de Abelardo, por supuesto. Ah, qué lindo, me matan estas cosas. Sí, yo todos los libros que recibo los guardo y los leo. Pero tengo una pila así, pero de a Imagino, poquito los voy leyendo. me imagino. Em, ¿Tu Mi papá? papá está muy bien, vive conmigo, vino a vivir a mi casa en la pandemia, pero a esta hora no está porque sale a caminar. Ah, no. Eh, pero está muy bien y siempre leyendo. Muchas gracias. Ese día de la flu fue lindísimo. Les cuento a los demás, fuimos con mi papá y un poeta y leímos unas traducciones que hicimos, pero mi papá las leyó en japonés Sí, y la gente escuchaba y se conmovía. Y era por supuesto. genial eso, era muy impresionante. Es tan El dulce como silencio. vos. ¿Cómo? Es tan dulce como vos. No, mucho más. Mi papá es dulce. Em, fue muy lindo. Bueno, muchísimas gracias por todas las cosas lindas que me dijo. Voy a leer su libro, por supuesto. No, se llama Sinfonía Literaria. Si lo encontrás en un montón de libros, ahí léelo, qué sé yo. Yo espero una respuesta que diga, no escribas nunca más, dedicate a otra cosa. Nada. No, 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 al revés. Al revés, yo creo que todo el mundo debería escribir. Em, Hace poco fui a una feria y se me ocurrió esta comparación. Que, ¿vieron que todos bailamos alguna vez?
Sí, No hay nadie que no baile. mal, Y, pero bailamos, sí. y Julio Boca hay uno solo, Mm, o ¿cómo se llama? Paloma Herrera, o nadie quiere ser, yo no quiero ser Paloma Herrera y bailo en mi casa. Entonces, para mí con la escritura deberíamos tener una relación así de relajada, como si yo quiero bailo, si yo quiero escribo, y no tengo por qué ser Paloma Herrera o Dostoyevsky, nada, mm. escribo y ya. No, no. Yo te pregunté si había, vos sos tan oriental también en eso, dijiste que hay universos oscuros y claros. Y yo te pregunté si los grises los contemplás. Claro que sí, porque lo que hablábamos antes con Nati, todo ocurre entre entre la oscuridad y la luz. Así que, por supuesto que contemplo todo lo que está entre. Ujú. Sí, claro. Ahora le damos entonces Muchas ahora la gracias, palabra a usted, señor, a usted. muchas Ahora gracias. sí, por favor. A Liliana ahora, Liliana Mazara. Bueno, hola a todos. Yo desde Tucumán y he leído el libro, por supuesto. Hemos leído el libro. Yo sé que a Alejandra, si le cuento esto, va a quedar encantada. Yo tengo un grupo yo le digo mis adultas mayores, porque son todas señoras de 73 a 83 años que leen y tienen una lucidez brillante, envidiable. Y leyeron tus cuentos, que yo las corregía, digo, es Alejandra Camilla, pero todos le dicen Camilla. Bueno, han quedado encantadas con tus textos de la paciencia del agua, como he quedado encantada yo. Hay mucho para decir, Alejandra, y en algún momento, en alguna entrevista, vos dijiste o citaste, por ejemplo, palabras, creo, de Clarice, que pensaba que escribir es una manera prolija de cómo se va construyendo una flor. Algo así citaste una vez. Y yo recordé esa frase porque siento que tus cuentos tienen una condensación, al ser cortos, muy interesante, y están escritos en ese entre, como dicen las chicas, o en ese borde entre eso que es realidad y eso que es lo onírico, entre eso que es realidad y eso que puede ser fantástico. Y cuando leí El baño, por ejemplo, que a mí no se me hubiese ocurrido nunca ponerle a un cuento El baño, quedé sorprendida porque me acordé de la trama celeste de Bioy Casares, ¿no? Del fantástico que él logra, pero que son mundos paralelos. Y yo acá he pensado que con tu cultura de mezcla, cultura oriental y demás, acá hay dimensiones, o pueden ser mundos paralelos entre todos los cuentos que tienen diversidad de posibilidades, o pueden ser ella y la otra, la mujer del presente y la mujer del pasado que se reencuentran, o cómo ella se imagina lo que sería, ¿no? Y esa metáfora de la pared que me pareció extraordinaria, que conecta esos dos entre, me pareció tan lograda. Y otra cosa que no se dijo es que tenés la capacidad de combinar palabras como la extrañeza áspera, por ejemplo, ¿no? Y extrañeza áspera u otras palabras llevan a pensar esa tendencia que tenés en la narrativa a lo lírico, a lo poético y a la complejidad de las cosas pequeñas en lo cotidiano. Bueno, estoy encantada. Me Ay, parece un libro de lo sencillo, modesto a lo complejo y profundo. Así que era una de las cuestiones que quería preguntarte si realmente esos sentidos que le hemos encontrado a tus cuentos son cercanos o en algún momento lo pensaste.
Bueno, muchas gracias, Liliana. Sí, por supuesto yo tengo mi teoría, pero como lectora, no como dueña del cuento. Entonces, no hay ninguna interpretación no hay interpretaciones cerradas, porque el texto lo hacemos entre los dos, entre los espacios que yo dejo para que entre el lector eh, y el lector que entra. O sea, el texto no es algo mío acabado, que antes Nati hablaba de la incompletud, ¿no? Es algo casi hecho por la mitad, algo así. Entonces, cualquier interpretación está bien. Y después me encanta lo que decís del grupo. Estoy justo, hace 2 días vino mi gran amiga del colegio primario, era tucumana. Y cuando terminamos la primaria se volvió a Tucumán. Y cada tanto viene, y vino hace 2 días y estuvimos juntas y, y quedé, le dije, buscame algo para hacer en Tucumán y te voy a visitar. Así que cuando vaya, después escribime por Instagram o algo, y así cuando voy las voy a visitar, ¿querés? A vos y a tus chicas. Para quedar encantadas, ¿no? Porque en un momento dado una de ellas, la que tiene 80 y pico, que por ahí discute y es bastante peleadora con sus lecturas, ¿no? Pero me encanta porque su lucidez es brillante. Me dice, la podemos invitar a Alejandra. Así que bueno, quien dice pueda suceder en algún momento, ¿no? Ah, y te digo que les dejé tarea para el otro jueves. Les dije que lleven hipótesis de lectura sobre el cuento del mono. Están maravilladas con el cuento del mono. Así que Qué vamos a bueno. ver qué llevan el próximo jueves. Qué lindo. Bueno, mandales un beso muy grande. Y Dale, sí, gracias. contáctame por Instagram y algo arreglamos, ¿sí? Gracias. Eh, le- Gracias, Liliana. Le pedimos disculpas a toda la gente porque hay un montón de preguntas que se están anotando en el chat. No van a entrar, el tiempo, el tiempo es limitado y no queremos abusar. Y me olvidé de decirle que en la semana vamos a estar sorteando entre toda la gente que hoy se participó un ejemplar del libro de Alejandra Camilla. Así que, bueno, si cómprenlo. La mayoría los veo ahí que me están mostrando, ya muchos lo tienen. Pero bueno, también este dato que nos acercó Eterna Cadencia también con toda la amabilidad que siempre tiene la editorial, este material que lo vamos a compartir y sortear. Algún beneficiario, beneficiaria, suertudo, suertuda, se va a llevar un ejemplar de este libro de Alejandra Camilla. Vamos ahora con Analía Sivak. ¿Cómo estás, Analía? Hola, bueno, gracias. Un lujo escucharte, además de leerte, Alejandra. Te quería preguntar sobre el armado del libro como conjunto, porque me pasa leyéndote que como que todos tus cuentos podrían ser un único libro grandote y a la vez cada cuento por sí mismo también podría ser un único cuento chiquitito de páginas, ¿no? Entonces digo, ¿cómo es el principio y el fin de un libro para que sea un conjunto? Qué bueno, me encanta la pregunta. Yo pienso cada cuento, obviamente, de manera individual, pero al mismo tiempo me encanta la idea de que se me reafirmó. Antes Laura me preguntaba esas lecturas que son como hitos. Otra es Annie Ernaux. Y leyéndola a Annie Ernaux se me reafirmó esta idea que tengo como de obra, no en un sentido pretencioso de obra, pero bueno, como de todo lo que uno hace junto, que tiene como reglas internas en ese sentido. Entonces, yo escribo cada cuento de manera individual, como unidad cerrada, pero hay algo que al salir como de un mismo lugar, cuanto más profundo yo pueda ir al escribirlo, más tienen como una coherencia todos. Y eso es lo que va formando este gran todo que tiene reglas internas propias, ¿no?
Y después en cuanto al armado de cada libro, que bien los 3 podrían ser un solo libro. De hecho, por ejemplo, con la editorial hablábamos con Eterna Cadencia. La editora ahora se fue a la feria de Frankfurt y me contaba que a los europeos les parece demasiado chiquito ese tamaño del libro. Y yo les decía que se puede juntar con cualquiera de los otros, porque de algún modo se continúan, solo se cortaron por cuestiones externas al espíritu del libro, por tener que publicar y esas cosas, pero tiene una continuidad. Y después en cuanto a cada uno, el armado del libro sí tiene más allá de esta continuidad con los otros, tiene como si fuese un fraseo que se da con el orden de los cuentos. Por ejemplo, vos entrás al libro por toda la oscuridad del mundo cabe en una habitación pequeña y una mujer que se queda sola. Después, una mujer que vive sola con un mono que la faja de noche. Y todo va como evolucionando de algún modo y termina con una mujer que habla con el gato. Primero se cree superior al gato porque ella sabe que se va a morir y es muy viva, y termina aprendiendo del gato una idea más interesante de muerte, ¿no? Entonces hay una idea que recorre el arco de orden de los cuentos, ¿no? Por eso son si bien cada cuento es un sistema en sí y cada libro tiene un sistema en sí, está todo supeditado al sistema más grande que los abarca a todos, ¿no? Pero todo esto no armado desde como con leyes externas, sino que se va armando desde la coherencia que se da más internamente. No sé si se entiende lo que digo. Sí, gracias. Es increíble, Alejandra, que aún exista en el mundo editorial esta cuestión de la cantidad, ¿no? Flannery O'Connor tiene una frase que dice: lo corto se mide por lo profundo. Yo lo tengo pegada en la heladera. Es ¿Qué es buenísima, esto que ¿no? vos estás diciendo? O sea, es impresionante que todavía el mundo editorial se siga rigiendo por la cantidad. Por la cantidad, Impresionante. ¿no te pasó que te digan los cuentos se venden menos que las novelas? Bueno, sí, Sí. sí. Bueno, Isaac Y Dinesen, a mucho, mí, y tu mucho escritor. peor la poesía, y mucho peor la poesía. Sí, tal cual. No se vende prácticamente nada de poesía. Perdón, Laura, estabas diciendo algo y yo te interrumpí, disculpa. No, no, era una nota de color, porque Isaac Dinesen, que también es una escritora, es dinamarquesa, pero ella convivió mucho tiempo justamente con otra cultura, ¿no? Con los nativos de África. Eh, ella, cuando vuelve a Dinamarca y se pone a escribir, y sus cuentos eran, digamos, bastante diferentes para la época. Y bueno, y el argumento fue ese, ¿no? Un primer cuento de una escritora novel no le interesa a nadie. Y bueno, y después ella publica con ese seudónimo. Ella se llama Karen Blixen y el seudónimo es Sí, Isaac Dinesen, hombre, ¿no? Y ahí la publicaron y bueno, después se peleaban cuando llegó a ser en el momento que se editó, llegó a ser un bestseller ese año y después se peleaban por publicarla, ¿no? sí. No sé si Natalia quiere decir, para ir redondeando, nos quedaron un montón de preguntas. Vuelvo a pedir disculpas a la gente que puso sus preguntas en el chat para ir redondeando. No sé si Nati o Laura quieren comentar, decir algo antes del cierre.
Bueno, pensaba en esto último. Bueno, perdón, Laura. no, digo que siguiendo la cuestión oriental, sumemos, no sé, hagamos trencito con Alejandra y digo, no, todo no se puede, ¿no? Hagamos una loa a la incompletud. Digo por esto de que, bueno, no se puede preguntar todo, no se puede, ¿no? Está bueno que quede más de Alejandra. Así que nada, yo simplemente agradecerles a todos la atención, a vos, Gastón, y a la Balandra. No, Sí, yo, bueno, muy muchísimas contenta gracias. del encuentro. Muy contenta del encuentro y me quedo también con esto último, Ale, que dijiste de esta cuestión integral, ¿no? Con sus leyes internas y no externas, ¿no? O sea, como esta integridad de la obra que apunta, creo, a lo abierto siempre, ¿no? Entonces, bueno, me quedo un poco con eso también de lo último que comentaste. Ay, gracias, qué lindo. Te lo completo, mira, con una idea de Tarkovsky que me encanta, que está esculpido en el viento, que dice que las reglas de un artista no tienen ningún sentido para otro. Claro. Por eso las reglas tienen que ser internas, ¿no? Sí, claro. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Siempre aprendo un montón conversando con ustedes. Y gracias sobre todo, Gastón. Por favor, anda a dormir. Sí, es lo que voy a hacer, sí. Alguien preguntó, les recuerdo que las charlas como siempre quedan grabadas y después se suben al canal de YouTube que tiene la fundación, así que no sé exactamente qué día, si va a ser el martes, el miércoles, en algún momento en la semana se suben estas charlas para aquellos que están acá, que quieran revivir, escuchar de nuevo a Alejandra, o para aquellos que digan, che, mira, te lo perdiste, subite acá a la fundación, en el canal de YouTube, que vas a poder ver a Alejandra hablar de su último libro. Un placer, Alejandra, Laura, Nati, recomiendo, métanse, sigan los contenidos de la Solapa. Buen fin de semana, pásenla lindo y nos Gracias. veremos en otro encuentro. A ustedes. Gracias. Bueno, gracias a Listo. todos. Gracias, Gastón. Gracias, Ale. Nos Gracias, vemos. Alejandra. Gracias, Chau, chau. Chau, chau.